lindas. Vamos a ver aquí. Ya. ¿Se acuerdan que nosotros la clase anterior empezamos a ver un tema nuevo? Ya que, bueno, quizás para algunos no era tan nuevo porque ya lo habían visto antes, pero eh, es nuevo en general, que tiene que ver con los estados de la materia. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver principalmente con los estados de la materia, pero ahora vamos a conocer los nombres de estos cambios de estado, ¿ya? Porque no siempre van a estar en estado líquido, estado gaseoso o estado sólido, ¿ya? Algunos cuerpos u objetos pueden sufrir modificaciones, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo de la clase es reconocer los cambios de estado de la materia en diversos contextos cotidianos, ¿ok? En diversos contextos, ya sea eh, algo natural, ¿cierto? Algo que nosotros propiciamos, etcétera. Recordando lo que vimos en la clase anterior, estaban los estados de la materia. ¿Se acuerdan que en la naturaleza nosotros tenemos tres estados? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Se acuerdan que yo también les presenté que las partículas de algunos estaban bastante juntitos, la de los sólidos, la de los líquidos estaban un poquito más separadas y la de los gaseosos ya estaban muy, 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 muy separadas? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en este caso, eso para que yo se los menciono, chiquillos, porque es una de las características principales de cada estado, ¿ya? Recuerden, son tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Y estos estados pueden sufrir cambios, es decir, el sólido puede pasar a gaseoso o el sólido puede pasar a líquido. Y vamos a ver que tiene distintos nombres y aquí la cosa ya se empieza a poner un poquito más difícil. ¿Ya? O sea, no tan difícil en verdad, pero son más nombres, ¿ya? Bueno, ustedes son inteligentes, así que no les va a costar para nada, así que no se preocupen. Bueno, ¿por qué les puse aquí la temperatura? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre por qué es importante la temperatura para los cuerpos, para los objetos? A ver, Rafa. Rafa. Porque gracias a la temperatura cambia. Perfecto, excelente, maravilloso. Porque, como por ejemplo, ¿Ya? yo tenía un vaso con agua. Estaba ¿Ya? líquido y después lo dejé en el refri, en el congelador y después se convirtió en sólido. Gracias a la temperatura. Excelente, muy bien, muy buen ejemplo, Rafita, y muy buena la definición. Excelente, muy bien. Exactamente es lo que dice el Rafita. La temperatura es bastante importante, chiquillos, con respecto a los cuerpos u objetos, porque es quien los ayuda a cambiar de estado, ¿ya? Y el ejemplo que dio el Rafa es notable y precisamente muestra cómo se cambia de un estado líquido a un estado gaseoso. ¿Ya? Entonces, por eso, chiquillos, es importante la temperatura, ¿ya? Y miren, de hecho, de hecho aquí teníamos el mismo ejemplo que dio el Rafa, que el agua llega a un punto de congelación, ¿cierto? Y ahí obviamente pasa a estado sólido, ¿sí? Recordar también, chiquillos, que todo esto de los cambios de temperatura, ¿sí? Se expresan en grados Celsius, ya que es esa C que se le agrega siempre a la temperatura, ¿ya? Valentina, te doy al tiro la palabra. Dame un segundito. Valentino. Ya. Valentino, te escucho. Profe, ¿cómo se Dime. llama? ¿Se puede revolver un poquito que no alcancé a escribir? Ya, Por mi eso. niño. Ya, mire, en todo caso, yo al final de la clase siempre les mando los PowerPoint por WhatsApp a los papás,
¿ya? Para que usted en clase solamente tome apunte o esté atentito, atentito y no sea necesario escribir, porque mientras va escribiendo ahí se va desconcentrando un poquito. Entonces, si no alcanzó, no importa, yo les mando el PowerPoint siempre al finalizar la clase, ¿ya? Para Ok. que, para que no se preocupe Valentino. Súper. Ya. Entonces, existe otro estado del agua, chiquillos, que es otro cambio de estado, que es cuando pasa del estado líquido a estado gaseoso. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuándo será eso en el agua? ¿Se le ocurre? Mire, mirando esta imagen de acá, el agüita. Cuando nosotros le agregamos temperatura, le agregamos fuego, ¿se le ocurre más o menos? Por ejemplo, cuando vamos a tomar un cafecito. Ya, ahí, Rafa, espéreme. Rafita. Ya, yo ya sé, yo Ya, ya sé. Lo ya, que pasa, primero el agua está líquida, normal. Pero cuando perfecto. uno la deja como en el sol o en temperatura más caliente, se comienza a poner gaseosa y sale, sale Perfecto, así muy vapor bien. Muy del bien, agua. Rafita. Perfecto, muy, 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 muy bien. Y eso, chiquillos, muchas gracias, Rafita, muy buen ejemplo. Y eso ocurre, chiquillos, principalmente cuando nosotros hervimos el agua en la tetera, ¿cierto? Ahí nosotros nos damos cuenta que empieza a salir ese vaporcito. O sea, igual todavía queda agua, pues sería extraño que nosotros estemos hirviendo agua, ¿cierto? Y nos quede solo el vapor. Ah, no nos sirve, tiene que estar el agua igual, ¿cierto? Obviamente el agua queda a altas temperaturas, ¿ya? Pero si se fijan ustedes, de esa tetera está saliendo un vapor que es el estado gaseoso del agua. El agua se está convirtiendo en gas, ¿ya? Muy, muy bien, Rafita. Santiago. ¿Santiago? ¿Santi? Profe, Dígame. es que tenía mala conexión y entonces no le pude escuchar. Ya Tengo mira, que cambiar el celular. ya mira, te voy a resumir lo que he estado hablando hasta ahora, ¿ya? Partí diciendo que la clase anterior vimos los estados de la materia, líquido, sólido, gaseoso, ¿cierto? Y que hoy día vamos a empezar a ver los cambios de estados de la materia, es decir, cómo pasa del sólido al líquido, o del líquido a sólido, de gaseoso a líquido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los vamos a ver hoy día con nombre y apellido, no solamente con nombre. Y también dije que la temperatura es importante para todos los cuerpos porque, bueno, Rafita también nos ayudó ahí bastante, que diciendo que la temperatura ayuda a que los cuerpos cambien. Por ejemplo, un vaso de agua yo lo pongo en el congelador, ¿cierto? Lo pongo un ratito y después saco ese vaso de agua y me voy a dar cuenta de que está congelada el agua, cambió de estado, ya no está líquida, sino que ahora está sólida, ¿ya? Eso era lo que estábamos viendo hasta el momento, Santi, ¿ya? Y bueno, yo le estaba diciendo ahora de que el agua, otro cambio de estado que tiene, aparte de volverse sólida, el agua también cuando alcanza el punto de ebullición, es decir, cuando el agua hierve, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a tomar tecito y ponemos el agua a hervir en la tetera, ahí el agua va a hervir en un momento, ¿y qué es lo que ocurre? Es que esta misma agua, chiquillos, empieza a evaporarse, ¿ya? Empieza a evaporarse, por lo tanto, cambia de estado líquido a estado gaseoso, ¿ya? Entonces, resumiendo esas dos cosas, podemos decir que el agua tiene un punto de congelación, que es cuando se vuelve sólida, ¿cierto? El ejemplo del Rafita, y tiene un punto de ebullición, que es cuando se pasa a gaseoso, ¿ya? Esos son dos conceptos importantes que deben tener en cuenta, ¿ya? Acá fíjense, es a los 0 grados Celsius, a los 0, y acá es entre los 80 y los 100 grados Celsius. Igual eso es harto, imagínense 80 grados Celsius. Nosotros estamos acostumbrados a lo más, a ver,
¿Cuántos grados máximo hicieron en el verano? A ver, fueron como, si no me equivoco, como 34, más o menos, ¿o no? Y uno, de verdad que uno sentía que hacía mucho calor. Imagínense 80, dejamos de existir, nos quemamos, nos derretimos. Santi, te escucho. Santi, aló. Uy, se silenció de nuevo, ¿por qué? Ya, de nuevo. Se me Santi. olvidó lo que iba a decir. Pero el Santi, le vamos a tener que regalar unas pasitas para la memoria. Ya, sigamos. Entonces, chiquillos, aquí viene lo importante y lo que yo le estaba mencionando hace un rato, que son los nombres de los cambios de estados de la materia. Vamos a ver ahora específicamente cuál es cuál, pero yo se los voy a leer a nivel general. Uno es sublimación, otro es evaporación, otro es condensación, otro se llama solidificación, otro se llama fusión, ¿ya? Ustedes dirán, uy, ¿qué diablo es estos nombres extraños? Quizás no lo habían escuchado antes, o sí, ¿lo habían escuchado antes? Ya, algunos puede ser, sí, porque no todos son bastante comunes. De hecho, el más común es la evaporación y la solidificación, y en algunos casos la condensación, ¿ya? Y si no lo he escuchado, no importa, porque ahora lo vamos a empezar a aprender. Así que no se preocupe, ¿ya? Vamos primero con el concepto de evaporación. La evaporación, chiquillos, es específicamente cuando se cambia de estado líquido a gaseoso, ¿ya? De líquido a gaseoso. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura, por lo tanto el agua empieza a evaporarse, ¿ya? Y aquí está el típico ejemplo de nuestra tetera, ¿ya? Y fíjense acá, yo le puse una ropa mojada ahí. ¿Por qué le habré puesto esa ropa mojada en este ejemplo, chiquillos? A ver. ¿Agus? Para que se secara. Perfecto, muy bien, para que se secara. Y ahí podemos, chiquillos, muchas gracias, Agus, podemos hacer la analogía con la evaporación. Estaba líquido, ¿cierto? El agua estaba mojada, ¿sí? Estaba líquido, ¿sí? Y con los rayitos del sol, ¿cierto? Con las temperaturas, eso se fue secando. Y esa agüita que estaba en la ropa, ¿cierto? A medida que va desapareciendo, porque en un momento la ropa va a quedar seca, ¿cierto? Y en la medida que va quedando seca, el agua líquida se va evaporando y se va convirtiendo en gaseosa, ¿ya? Muy bien, Agus. Rafa, había visto que había levantado la manito, o es idea mía, ¿sí? Ya. Él le damos al tiro la palabra. Rafita. Ya, yo iba a decir algo que creo que es lo mismo, pero Ya digan. acá tiene lo que usted dijo, el líquido y el gaseoso. El agua tiene el líquido y la tetera tiene gaseoso. Perfecto, muy bien, Rafita. Súper, súper, súper. Súper, súper. Muchas gracias. Entonces vámonos con otro. Ay, espéreme. Ay, ¿qué hice? Ay, espéreme. Tuve un problema técnico. Un momento. Ya. Ahí sí. Entonces, chiquillos, bueno, antes de pasar al otro, nosotros en nuestro entorno, obviamente tenemos bastantes paisajes y lugares, ¿cierto?, en donde se producen estos fenómenos de forma natural, ¿ya? Hay termas, no sé si ustedes conocen lo que son las termas. Las termas son como piscinas naturales, como hoyos, ¿cierto? Que donde el agua está, pero así en condiciones ultra, ultra, ultra elevadas, así muy calentitas, ¿ya? En esas piscinas o termas o hoyos naturales, ¿sí? Se da esto que vemos como la evaporación, ¿ya? En donde el agua en ese momento se está condensando de manera constante. Evaporando, perdón. Donde leí la palabra, pero no. El agua se está evaporando de manera constante, ¿ya? Ahora tenemos otro estado de la materia que se llama condensación, que tiene que ver con el cambio de estado de la materia cuando pasa de gaseoso a líquido,
¿ya? De gaseoso a líquido. Por ejemplo, acá, ¿por qué se muestra esto de una olla y se muestra la tapa? Porque, chiquillos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, otro parecido a este para que le quede un poquito más claro. Cuando llueve o hace mucho frío afuera, nosotros vemos las ventanas y las ventanas parecieran que están como transpirando, ¿cierto? Como que de repente uno pareciera ser que queda todo un vapor en los vidrios, ¿sí? O en las ventanas. Y eso mismo ocurre acá en esta tapita, fíjense, la tapita como que tiene pequeñas gotitas, ¿ya? Eso es porque estaba en estado gaseoso y al acumularse en este sector, ¿cierto? No pudo salir obviamente porque recuerden que el gaseoso necesita buscar todo el espacio que tiene disponible. ¿Se acuerdan? Yo les decía que el gaseoso es como más loquito, así como que quiere estar por todos lados. En cambio acá solamente está en la olla. Entonces empieza a convertirse en estado líquido. ¿Ya? Eso es principalmente la condensación. Es el fenómeno inverso al anterior. ¿Ya? Leo, Te quería explicar algo. explíqueme todo lo que quiera, lo escucho. Aquí tengo un vaso. El jugo sería el agua, Perfecto. ya que es líquido. Perfecto. Y si, por ejemplo, lo meto ahí, al congelador, aquí Ya, abajo, perfecto. se me queda, a ver, déjame sacar un hielo. O mostrarle todos los hielos. Así más o menos, como medio congelado, aunque no se vea. Perfecto. Muy bien, muy bien. Y aquí es como el ejemplo que había dado el Rafita, pero ahora el Leo lo llevó a la práctica, así mostrándolo explícitamente. Muy bien, Leo. Muchas gracias por su Primero voy a guardar el hielo porque no quiero congelarme la cara. y para que no se le derrita, porque después cuando quiera tomar agüita, juguito, con hielito, para que le quede todavía. Así que súper. Muchas gracias, Leito, por su excelente aporte. Muy, muy bien. Si alguien quiere hacer alguna demostración también, está el micrófono disponible y la pantalla también. Ya. Entonces, chiquillos, en nuestro entorno, ¿cómo podemos ver la condensación? Principalmente en las nubes, ¿sí? Las nubes se dice que es una forma de condensación, ¿ya? A ver, levantaron la manito. Santiago, Profe, dígame. lo que se seca también el arroz cuando está en el agua. ¿Cómo? El arroz se seca cuando está en el agua. ¿Cómo? O sea, ¿Eso? cuando está hirviendo, cuando está en agua hervía. Se El evapora. Ah, ya entendí. Tú estás hablando de cuando cocinas arroz y, por ejemplo, el agua que tú le echas en un principio al arroz después no está, porque lo absorbe el arroz y también se evapora. Ah, perfecto. Ya, súper, Santi. Sí, pues también ocurre lo mismo. Se evapora ahí el agüita. Súper. Leo, te escucho. Es que podríamos hacer un reto de que enviar un video de una demostración de la evaporación, evaporación, la congelación y el agua normal. Ya, es un reto así como de que muestren los cambios de estado de la materia. Sí. Ya, me parece buena idea, Leo. Súper. Ya, entonces miren, qué bueno que lo dijo Leo. Al tiro le hacemos el reto. El que muestre en un video el cambio de estado de la materia de algún objeto, que bueno, lo más fácil es en el agua, ¿cierto? ¿Sí? Me lo envía y va a obtener un premio sorpresa, un premio. ¿Ya? Súper. Ya, denme un segundito, chiquillos. Jimmy, al tiro te doy la palabra. Jimmy. Hay que demostrar las tres cosas: líquido, sólido y gaseoso. Sí, cuando a un solo cambio de estado, por ejemplo, de líquido a sólido, usted dice, yo tengo aquí un líquido, lo voy a meter al congelador, pasan 10 minutos, después usted dice, van a pasar 10 minutos, lo va a buscar,
y dice, miren, pasaron 10 minutos y ahora está en estado sólido, ¿ya? O por ejemplo, cuando vaya a hervir el agüita a la tetera. Ahora el agua está líquida y vamos a agregar temperatura y el agua en un momento más, cuando empiece a hervir, va a cambiar de estado porque ya no va a estar en estado líquido 100%, sino que ahora va a estar un poco en estado gaseoso, ¿ya? Más o menos así. Como usted quiera con cualquier objeto, que se demuestre más o menos el cambio de estado, ¿ya? Luego tenemos, chiquillos, la solidificación, que tiene que ver con el cambio de estado de líquido a sólido, y es principalmente cómo se hace el helado, ¿cierto? ¿Cómo se hace el helado? El helado primero es líquido, bueno, la gran mayoría se hace con leche o dependiendo del tipo de helado, ¿ya? Con fruta, con jugo, bueno, cómo se hacen los hielos, etcétera. Y es el ejemplo que hemos dado hace un rato, ¿ya? Recuerden, solidificación de líquido a sólido, ¿ya? Existe, ¿y por qué ocurre esto? Que pasa de un líquido a sólido, es porque hay disminución de temperatura, principalmente cuando yo lo coloco en mi congelador, ¿ya? En nuestro entorno, bueno, nosotros tenemos lugares en donde podemos apreciar grandes masas de hielo, ¿cierto? Que es para el lugar de la Antártida, para el lugar más austral de Chile. Entonces, claramente sí, ahí podemos observar, ¿cierto? Estos sectores que están congelados, ¿ya? Luego tenemos la fusión, ¿ya? Que es cuando pasa del sólido al líquido. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han hecho esto, que esto es bastante común, yo lo he visto en bastante gente, bueno, está en mi mamá, ¿cierto? Que es cuando derriten chocolate así como se le dice a baño María, no sé por qué se le dice así, pero se le dice así, se pone una ollita con agua, ¿cierto? Agua hervida, y encima se pone el otro pocillo con el chocolate cortadito, y con las altas temperaturas este chocolate se empieza a derretir, ¿ya? Estaba en un estado sólido el chocolate y pasa a un estado líquido. Por ejemplo, chiquillos, no sé si le ha pasado que, por ejemplo, usted compra un chocolate en tiempos de mucho calor, ¿cierto? De altas temperaturas, y lo tiene mucho rato en la mano y se da cuenta que empieza a derretirse, usted se empieza a quedar todo sucio, ¿cierto? Eso ocurre en este caso que pasa de estado sólido a líquido y se le llama fusión, ¿ya? ¿Y por qué pasó eso? Principalmente porque hubo un cambio de temperatura, ¿ya? ¿Sí, chiquillos? Ya. Entonces, dame un segundito, Santi. Por ejemplo, en nuestro entorno, ¿cómo podemos apreciar, chiquillos, este cambio de estado de sólido a líquido? Fácil. Bueno, esto no ocurre en Chile en todo caso, chiquillos, bastante extremo. No ocurre aquí en Chile, pero cuando se congelan los autos en otros países, yo creo que alguna vez le hablé que hay países que la temperatura mínima que alcanzan es como los menos 30 grados Celsius, menos 30, menos 20, es bastante baja. Imagínense que uno con 0 grados o menos 1 grado, uno ya anda así muerto de frío y alegando y todo. Imagínense con menos 20 grados, es bastante, bastante, bastante. ¿Y qué ocurre acá? Los autos, ¿cierto? Son los principales afectados, bueno, y cualquier cosa que exista. Y luego, ¿qué ocurre con la temperatura y con los rayitos del sol? Se empieza a derretir este hielo, ¿ya? Luego tenemos, chiquillos, creo que esta es la última, y ahí ya les doy la palabra, así que espérenme un poquito, y les doy la palabra. Tenemos la sublimación. Este es el nombre más raro que hay. La sublimación, chiquillos, que es pasar de un estado sólido a gaseoso, ¿cierto? Y en este caso, o de gaseoso a sólido, ¿ya? Yo les puse dos nombres acá abajo que quizás les van a parecer un poco extraños, pero es lo mismo. Solo que uno va hacia de uno a otro, miren, ya, mejor para no confundirlo más. Sublimación progresiva le vamos a llamar cuando pasa de sólido a gaseoso, ¿cierto?
Y la sublimación regresiva o inversa es cuando pasa de gaseoso a sólido, ¿ya? Progresiva de sólido a gaseoso y regresiva o inversa de gaseoso a sólido, ¿ya? Entonces, chiquillos. Uy, saqué al tiro esto. Quisiera saber si existe alguna duda o consulta con respecto a lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Con respecto a lo que estamos viendo ahora, chiquillos. A ver, un momentito. Ya, Tristan, espérame un poquito. Santiago, Profe, dígame. tengo dos cosas que decir sobre el este de la fusión. Ya, dígame todo lo que quiera. Que la vela igual se derrite Perfecto, sólido a líquido, muy bien, ¿ya? y el helado igual se derrite. Perfecto. Sí, pues de hecho cuando uno se come el helado, uno mismo lo derrite con la boca al final, o con la temperatura que uno tiene, porque se imaginan uno comerse el helado, bueno, no sé, a mí me ha pasado que de repente masco el helado, ¿cierto? Y como que intento morderlo, y sin querer me trago el pedacito de helado, y uy, de verdad, no saben cómo duele, como que quema toda la garganta, así que no lo hagan en casa. Ya. Pía, te escucho. Tengo un ejemplo que da sobre la sublimación progresiva, Súper. que la basura, cuando pasa mucho tiempo, de ¿Ya? sólido pasa a gaseoso. Bota un gas. Bota un gas. Se transforma Ya, en gas. perfecto. Súper bien. De hecho, chiquillos, ahora que la Pía da este ejemplo tan bueno, me acordé de algo de que hemos estado viendo anteriormente. Muchas gracias, Pía. Anteriormente, que es el tiempo de degradación de los objetos, ¿se acuerdan? Que algunos se demoraban 10 años en degradarse, y degradarse es como casi eliminarse, casi como evaporarse, ¿cierto? Y a eso ahí lo podemos relacionar con el ejemplo fantástico que nos da la Pía. Súper bien. La felicito, mi niña. Ya, a ver, vamos con... Uy, mira, vamos a preguntarle al perrito a ver qué opina. No. Ya, vamos con el Tristan. Tristan. Ya, profe, la foto esa donde está el auto congelado, adivine qué. Uy, no se le escuchó nada. El auto de la foto donde estaba congelado, ¿Ya? Minnesota en invierno o Noruega en invierno. Ah, ya, perfecto. Muy bien, súper. Muchas gracias, Tristán. Aquí, mira, la Isabel y después la Rafa. Isabela, ¿te escucho? Isabela. Que no le dé vergüenza, Isabela. Isabela, ¿la escuchamos? Es que se me está acabando la carga del... Ah, ya. No se preocupe, si de hecho ahora estamos resolviendo dudas. Estamos casi listos ya, así que no se preocupe. ¿Ya? Le queda 5%, alcanza a escuchar. Ya. Rafaela. Tía, ¿sabes que los lápices cera igual se derriten? ¿Qué cosa? Los lápices cera igual se derriten. Los lápices cera, sí, pues, sí. De hecho, si uno, claro, los pone a temperatura o directamente en el sol todo un día y que los rayitos del sol le lleguen directamente, lo más probable es que se derritan. Muy bien. Súper. Ya, vamos con el Leo. Leo. Que yo no tengo mascotita, esa es la pena. Bueno, pero no importa. En algún momento puede ser. Ya, chiquillos. Les vamos a preguntar ahora al amigo invitado, el perrito. Nada. ¿Qué es lo que opina de la clase? A ver. Wow. Ah, ya, perfecto. Parece que se enojó ahí. Ya, chiquillos, estamos listitos ya, estamos en la hora. Bueno, de hecho estamos adelantados de la hora, así que, pero viendo que, y aquí hay otra duda. Ya, vamos con la duda. Jimmy, Ya, dígame. hay tarea porque justo se me descargó el celu. Sí, de hecho hay también dije. No, mentira. No, era broma. No hay tarea. No hay tarea ni prueba, era una bromita.
Solo el desafío si usted lo quiere hacer para un premio sorpresa. Y el premio sorpresa le va a llegar directamente a su hogar. Para que vea, directamente a su hogar. Es un PlayStation 5. No, mentira. No, le va a llegar ahí un premio sorpresa para aquel persona que lo haga. Aquel niño o niña que haga el desafío. ¿Ya? Eso, chiquillos. Si no hay ninguna otra duda o consulta, me despido de ustedes. Ya mañana no nos vemos. Nos vemos el lunes entonces. Pórtense bien. Ya. Hazle caso a los papás. Sí, eso es súper importante. ¿Ya? Así que eso, pues les mando un besito y un abrazo. Y nos estamos viendo ya el lunes. ¿Ya? Chao, chao, niños. Lucas, ahí juguemos. Juguemos, Lucas. Chao, chao. Chao, chicos.